La Guerra Mormona de 1838, la razón del encarcelamiento de Joseph Smith en la cárcel de Liberty, como una orden de exterminio forzó un éxodo Missouri, 1838. Un estado que prometía libertad religiosa se convirtió en un campo de batalla. En una sola semana, un profeta fue traicionado, 17 personas fueron masacradas y un gobernador emitió una orden oficial que no dejaba lugar a dudas. Los mormones deben ser exterminados o expulsados del estado. Esta es la historia de la Guerra Mormona de 1838, un conflicto que empezó con palabras de fuego y terminó con un líder encerrado y miles de personas enfrentando el invierno, obligadas a huir. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, liderados por Joseph Smith, se habían asentado en el condado de Caldwell, Missouri, buscando construir su Sion ideal. Pero su rápido crecimiento y sus prácticas comunitarias, como el voto en bloque, alarmaron a sus vecinos. La tensión era una olla a presión. Sidney Rigdon, el principal orador de la iglesia, encendió la mecha. Pronunció un discurso que la historia recuerda como el Sermón de la Sal. El sermón debe su nombre a la dura advertencia que Rigdon dirigió a los disidentes, antiguos líderes y miembros de la iglesia que se habían vuelto críticos o apóstatas, y a los no mormones hostiles en la zona. Rigdon se basó en un pasaje de la Biblia, el Sermón del Monte de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para más, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Mateo 5:13. Rigdon aplicó esta metáfora a los ex mormones que permanecían en el condado de Caldwell, el asentamiento principal de los mormones. Declaró enfáticamente que aquellos que habían perdido su sabor, su fe y su lealtad a la iglesia ya no eran bienvenidos y debían ser expulsados de inmediato para ser hollados bajo los pies de los santos. El discurso tuvo un efecto polarizador e incitador. Inmediatamente después, los disidentes de la iglesia, incluidos figuras clave como Oliver Cowdery, uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, David Whitmer y Lyman Johnson, fueron obligados a abandonar el condado ante las amenazas. El lenguaje militante del sermón sirvió como una justificación moral y retórica para la formación y las acciones de los danitas, la banda de vigilantes que se dedicó a intimidar, amenazar y posteriormente a cometer actos de violencia contra los enemigos de la iglesia. El efecto del Sermón de la Sal se vio amplificado poco después, el 4 de julio de 1838, cuando Rigdon pronunció un discurso público conocido como la Declaración de Independencia de los Santos o Oration Delivered by Mr. S. Rigdon. En este discurso, Rigdon declaró que los mormones ya no tolerarían la persecución de los populachos y que se defenderían a sí mismos con una guerra de exterminio. Estas palabras, destinadas a infundir valor a los santos, se convirtieron en la prueba para los no mormones de que Joseph Smith y sus seguidores planeaban una guerra santa contra ellos. La autodefensa se había transformado en amenaza pública. Al mismo tiempo que la retórica subía de tono, se formó una milicia secreta, los danitas. ¿Quiénes eran? Un grupo de élite de santos de los últimos días, autorizados por Joseph Smith, aunque el alcance exacto de sus acciones sigue siendo un punto de debate histórico. Su función, inicialmente, proteger a los mormones, pero rápidamente cruzaron la línea, dedicándose a intimidar a los disidentes internos y a llevar a cabo las primeras agresiones organizadas contra los asentamientos no mormones, culminando en el saqueo y quema de Gallatin y Millport. La violencia se hizo oficial el 6 de agosto de 1838. Una pelea por el derecho al voto en Gallatin encendió el conflicto. Esto llevó a la formación de milicias en ambos bandos y a los ataques de represalia de los danitas. La escalada alcanzó un punto crítico en el río Crooked. El motivo, un grupo mormón, dirigido por el apóstol David Bowie Patten, fue a rescatar a 3 prisioneros retenidos por la milicia estatal. Los mormones cargaron contra la posición de la milicia, resultando en la muerte del apóstol David W. Patten, quien iba al frente. Aunque fue una pequeña victoria táctica para los mormones, la muerte de un general de la milicia, aunque antimormona, y los informes exagerados que llegaron al gobernador Boggs fueron el pretexto legal que el Estado necesitaba. Solo 2 días después del Crooked River, el 27 de octubre de 1838, el gobernador Lilburn W. Boggs, bajo la falsa impresión de una rebelión a gran escala, emitió la infame orden de exterminio. Es uno de los documentos más oscuros en la historia de Missouri, una orden ejecutiva que autorizaba a la milicia a exterminar o expulsar a una minoría religiosa del estado. 3 días después de la orden llegó la tragedia, el escenario.
un grupo de 250 vigilantes antimormones atacó el asentamiento aislado de Haun's Mill, en el condado de Caldwell. Los colonos, muchos de ellos mujeres y niños, se refugiaron en la herrería. La milicia disparó directamente a través de las rendijas. 17 personas fueron brutalmente asesinadas, incluidos un niño de 10 años que fue ejecutado a sangre fría con una bayoneta. Haun's Mill se convirtió en el símbolo del martirio mormón y confirmó a los santos que el estado de Missouri les había declarado la guerra total. La milicia estatal sitió inmediatamente el principal asentamiento, Far West. Joseph Smith se dio cuenta de que la resistencia solo conduciría a más derramamiento de sangre. Smith ordenó la rendición y se entregó junto con otros líderes. El coronel mormón George M. Hinkle fue el que entregó a Smith. Si bien Hinkle afirmó seguir órdenes, Smith sintió que había sido traicionado, una creencia que se convirtió en parte de la narrativa mormona. Joseph Smith y sus compañeros fueron encarcelados el 1 de diciembre de 1838 en la cárcel de Liberty. Los cargos formales fueron traición al Estado, asesinato, incendio provocado y robo, relacionados con las acciones de los Danitas y la expedición Davis. La prisión no era más que un calabozo subterráneo, frío y húmedo. Los líderes estuvieron allí 5 meses. Fue durante este encarcelamiento que Joseph Smith escribió algunas de sus cartas más profundas y teológicamente ricas, ahora en Doctrinas y Convenios 121-123, transformando una prisión en una universidad de sufrimiento. El estado de Missouri nunca celebró un juicio formal contra Joseph Smith. La evidencia en su contra era débil, basada en testimonios de apóstatas y el caos de la guerra. Además, las autoridades temían un veredicto de culpabilidad que podría haber intensificado la violencia. En abril de 1839, mientras eran trasladados a otro condado para un juicio, Smith y los demás escaparon. La evidencia sugiere que sus guardias, posiblemente hartos de la situación o en un acto de complicidad política, permitieron intencionalmente la fuga. La fuga de Smith marcó el fin de la guerra mormona. Unos 15,000 santos fueron forzados a abandonar Missouri. Perdieron sus hogares, sus tierras y sus pertenencias en pleno invierno. Cruzaron el río Mississippi hacia Illinois, donde fundarían Nauvoo, la que se convertiría en su ciudad más grande y hermosa, solo para descubrir que la paz era solo temporal y que la sombra de la persecución los seguiría hasta el final. La orden de exterminio de Missouri sigue en los libros de historia, un recordatorio sombrío de la intolerancia religiosa en Estados Unidos. ¿Sabías que esa orden no fue revocada formalmente hasta 1976? Si esta historia de fe, guerra y persecución te ha intrigado, dale me gusta al video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo episodio, donde exploraremos el auge y la caída de Nauvoo. Gracias por escucharnos.